Sí. Muy buenas tardes. Hace una tarde espléndida, algo de calor, pero hay calor en nuestros corazones. Es indudable que este programa llamado Conciencia, Sanación y Liderazgo sale del corazón para llegar a los corazones de aquellas personas que nos están escuchando. Cuando hablamos de conciencia, sanación y liderazgo, estamos hablando de un programa que lo que busca es elevar el estado cognitivo de las personas, su nivel de conciencia. Al elevar su nivel de conciencia, ¿quién soy yo? ¿A qué he venido? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi misión espiritual? ¿Cuál es mi misión de vida? Cuando comienzo a entenderme, a erradicar creencias, cuando estoy por encima de mis estados emocionales negativos, estoy adquiriendo conciencia. ¿Y eso qué me dice? Me lleva a algo que es muy vital, a tener salud mental y por ende salud física. Y al tener salud mental y salud física, comienzo yo en una forma muy acuciosa a mirar mi entorno. Y me pregunto, ¿debo estar en este entorno o lo debo cambiar? Cuando tú miras tu entorno, adquiriendo conciencia y sanándote, dices, si yo tuve un cambio en mí a través de una gran cantidad de cuestionamientos y de trabajo interno, ¿yo por qué no puedo ayudar a que otros en una u otra forma tengan trabajos similares, inclusive mejores que el mío? Para una sociedad caótica que le da lo mismo el negro que el blanco, el gris, que el amarillo, porque los valores se han ido perdiendo. Y cuando se mira la sociedad a nivel de perspectiva, está entrando en un proceso de autodestrucción. Es cuando se requieren manejos de liderazgo totalmente asertivos, muy diferentes. Nosotros lo vemos a través de algo que es demasiado vital. Cuando tú comienzas a atesorar conocimiento y lo acumulas y lo acumulas y lo acumulas, un máster, un doctorado, un diplomado, y sigues elevándote un PH, tienes conocimiento. La pregunta es, ¿tendrías sabiduría? El mundo está manejado por eruditos perdidos, que muchas veces no saben lo que hacen y lo que dicen, porque están perdidos con ellos mismos. Cuando la persona tiene un conocimiento y lo pasa por tamizajes de emoción y de razón, donde el corazón como es umbral para encontrarnos a nivel del portal de la conciencia, generando en sí ese concepto intermedio, donde afluye la sabiduría, este hombre puede ser sabio. Nosotros, como seres humanos, nos hemos perdido en acumular conocimiento, acumular riqueza, pero somos seres infelices. Y uno lo ve a toda hora con una gran cantidad de pacientes. ¿Qué me pasa a mí? Tengo lo que necesito, pero soy infeliz. Es que cuando uno no hace un trabajo interno de autoconocimiento, hombre, conócete a ti mismo, no es fácil que la persona sea capaz de gozar de los triunfos. Se pierde en el camino de la sinrazón. Y cuando se pierde en ese camino, entra el camino de la avaricia, de la lujuria, de la depravación, donde él simplemente se deja llevar. El dinero es una herramienta, como la sabiduría es una conexión con uno mismo y con la fuente donde uno vino. Nosotros, en Conciencia, Sanación y Liderazgo, pretendemos hacer conexión con el creador de todo lo que sí existe, con la fuente, porque es lo único que nos lleva a ser uno con el todo. Lo dicen la mayoría de textos antiguos, lo dicen la mayoría de maestros. Tú naciste para brillar, porque vienes de fuente. Tú eres una gota que tiene el poder de fuente en un inmenso mar.
Y en esa proporción eres un creador para bien o para mal. ¿Qué es lo que te daña? El manejo equivocado en el libre albedrío. ¿Por qué? Por ausencia de datos. Hemos hablado durante mucho tiempo que nos entregan datos, datos y datos, pero no nos entregan los datos vitales, las leyes del universo. Y por eso vamos en vaivén, perdiéndonos en las vicisitudes de la vida. A veces nos confundimos tanto que acallamos esa voz interior y no entendemos qué es lo que nos está pasando. Recuerden, amigos, esta es Conciencia, Sanación y Liderazgo. Es un programa que se emite todos los martes en la emisora Consa Liderazgo. En estos momentos estamos también por la Chiva Radio y por Bello Estéreo. ¿Qué es lo importante de este programa? De empezar a entender que somos más que una multiplicidad de células, más que una gran cantidad de huesos y de músculos. Somos un ser de infinito potencial. Colombia, los países suramericanos, no podríamos decir el mundo en general, se están debatiendo en una gran cantidad de conceptos inarmónicos, conceptos impuestos, donde el hombre tiene que dejar de ser, donde su percepción de ser se la quieren cambiar. Y resulta que nosotros somos seres que venimos directamente de fuente. Entonces, ¿qué pretendemos? Pretendemos que tú te busques. Pretendemos que tú seas el espejo en el cual se van a mirar muchas personas cuando tú te miras en tu espejo. Hemos hablado en programas anteriores qué es la salud. Hemos hablado del inconsciente y el consciente. Hemos hablado del ayuno, lo importante que es para callar y entrar en el silencio interior. Y hemos hablado de tantas cosas, porque todas llegan a algo muy importante. Primero tú. Primero tú. Hagamos el mejor tú que pueda existir, porque ese tú va a ayudar a crear otros tú mejores, porque eso es lo que necesitamos en la tierra, mejores tú, para hacer un proceso de ascensión, dicen algunos, a quinta dimensión, ¿ok? Hay una cantidad de conceptos que en su momento los voy a ir entregando paulatinamente, pero yo quiero que entiendan que en este momento este universo físico, este universo material, manejado directamente por la física newtoniana, se va derrumbando paulatinamente porque estamos entrando en frecuencias muy diferentes. Y ya viene lo que los antiguos rishis, los antiguos médicos, los antiguos maestros han hablado. Se está descubriendo que este es un mundo ilusorio y que el ser humano traspasa esta tercera dimensión. Que es verdad. Cada uno en su proceso interior va teniendo su verdad y esa verdad va subiendo en un estado graduativo. Verdad lo que tú sabes, es verdad, lo que tú sabes es verdad. ¿Sí? Ahora la pregunta es, tú sabes, no conoces. Verdad es lo que tú sabes. Verdad es lo que tú has visto y puedes hablar de lo que has visto. Eso es verdad. ¿Sí? Pero buscar la verdad y seréis libres. Pero ¿dónde se busca la verdad? ¿Se busca afuera o se busca adentro? Cuando la verdad se busca adentro, te das cuenta que tú traspasas los límites físicos y que hay un mundo interno que apenas se está empezando a horadar, a observar, a mirar con unos tintes muy diferentes. Nosotros pertenecemos a un mundo ilusorio que estamos tratando de entender, pero la realidad nuestra va más allá. ¿Quién eres tú? Pregúntate. Y posiblemente, cuando tú te respondas, vas a entender que eres un ser que por manejos del destino, por manejos de la vida,
por manejos atávicos desde un pasado, por manejos de una sociedad que impera, por manejo de unas creencias. No te has dado cuenta de tu realeza. ¿Sí? Ayer me decía un paciente, es que tengo una migraña y esa migraña es reiterativa. Y yo le decía, bueno, una migraña se puede erradicar desde medicamentos químicos, desde medicamentos alopáticos, desde la farmacología, entre comillas, normal. Pero ¿cuál es la causa? ¿De dónde viene? Y resulta que la mamá le decía al esposo cuando el paciente está en el vientre materno, tú eres mi dolor de cabeza. Tú eres mi dolor de cabeza. Yo no sé qué creer en ti. Imagínense. Tú eres mi dolor de cabeza. No sé qué creer en ti. Tú eres una persona falsa, mentirosa. Y no he podido acostumbrarme a creerte. ¿Sí? La pregunta es, nosotros en la vida caminamos, entre comillas, con 5 sentidos. Ahora hay 2 más. La percepción del cerebro que tiene con cada órgano y la percepción del cerebro que tiene con algo circundante, por encima de los 5 sentidos. Y resulta que cuando tú caminas por la vida, van corriendo esos 7 sentidos. Y cada sentido es como si formara una vida alrededor o una línea de tiempo. Y todas son congruentes y todas van pasando. Por eso, cuando uno ve que tú eres mi dolor de cabeza, esa interpretación del inconsciente, donde el bebé lo está interpretando, ¿qué significa? Le están diciendo a él, yo soy mi dolor de cabeza. Ese es su proceso a nivel de identidad. Y ahí es donde nosotros deberíamos entender cómo esa mesa de 4 patas está coja, cómo la ciencia que nos han enseñado a creer como verdadera tiene una pata coja, y esa pata coja, que es lo que hace que se desestabilice, es donde está el conocimiento verdadero, la sabiduría. ¿Sí? Entonces, tú eres una identidad espiritual, viviendo una experiencia corpórea en una tercera dimensión. Eso eres tú. Sencillo. Pero en el devenir de los días, en el manejo de comunicación con este universo físico, tu interpretación de él, anexado a todo ese manejo ancestral que tú has tenido, para bien o para mal, te lleva a que te confundas, te lleva a tener diferentes vaivenes y problemas en la vida que son inherentes a lo que tú estás construyendo como ser. No se puede ver la enfermedad desde el aspecto físico. Y serían datos equivocados que nos han llevado a entender que la enfermedad es eso. Ah, no, yo tengo un problema, una gastritis. Se le ha reconocido a la gastritis un problemita que tiene que ver con la ansiedad. Para otros es simplemente comer a deshoras, comer comida ácida, tantas cosas. Pero en el fondo, esa enfermedad, ese cambio de pH a nivel del estómago, ese proceso de acidez, tiene que ver con algo. Y ese algo es lo que se debe identificar. ¿Sí? Tengo múltiples experiencias con personas, múltiples experiencias que salen del campo físico y llegan al campo del Evo, a miles y miles de años atrás, porque nosotros somos una estela luminosa, una estela que va más allá, sin tiempo. El espíritu no tiene tiempo. En este universo físico manejamos el concepto del tiempo, pero más allá, el tiempo prácticamente no existe, o es una constante que todavía nosotros no podemos entender. Entonces, si nosotros no vemos en el paciente la enfermedad, si nosotros no vemos en aquella persona que discurre de fracaso en fracaso cómo son sus creencias y sus niveles de emoción,
a dónde llega su estado de ánimo. Y le estamos simplemente entregando un medicamento sin entender su estructura física, mental y espiritual. Estamos haciendo lo mismo que hace el loro, que remeda o imita a una persona. Lo dice la mayoría de medicinas ancestrales. Aquí tomo la homeopatía. No hay enfermedades, hay enfermos. Pero nosotros queremos llevar al hombre individual a un campo genérico de enfermedad. Y todo lo manejamos con base en estructura, con base en una fisiología. Y resulta que somos más que fisiología. Somos vibración, energía. Somos conciencia. ¿Sí? Tesla lo decía. En nosotros brilla la información a través de ondas, de vibraciones, de sonido. ¿Quién eres tú? Una frecuencia en el universo de frecuencias, pero una frecuencia propia, con una cadencia propia. Y tiene lógica. Cuando nosotros miramos los estados de la música, cuando nosotros miramos, tenemos la definición que la música son aquellos sonidos agradables. Ahora, ¿quién podría mirar el concepto de agradable o no? Pero son aquellos sonidos que son armónicos. Todo se maneja en vibración y en armonía en el universo. Emmanuel Emoto colocaba gotas de agua, hacía como y las solidificaba y le mandaba música. Y a través de esa solidez del agua se iban gestando cambios en ella, figuras geométricas. Cuando esa música era perfecta, era una música emotiva de una alta intensidad, las figuras eran armónicas. Cuando le hablaba con cariño y con amor, las figuras geométricas eran perfectas. Cuando empezaba a cambiar el tono de voz o el tono de música, se iban dañando esas figuras geométricas que antes tenían una conjunción perfecta, exacta, y se iban generando el caos, una famosa entropía que generaba problemas. Cuando él le hablaba, o cuando cogía inclusive agua del caño y la miraba y la solidificaba, ya se había dañado y alterado el agua. Si el agua se daña simplemente hablándole, y nosotros somos el 70% de agua, ¿qué pasa cuando estamos en ambientes inhóspitos? Cuando la gente nos ataca a través de sentimientos, de emociones y de palabras, y cuando nosotros estamos en un entorno y en ese entorno somos capaces de encontrar salida. ¿Qué pasa en la bioquímica del cuerpo? Es decir, podríamos entender que somos más que lo que hemos pretendido ser. Hablo constantemente de que la ciencia física ha avanzado, pero en una forma muy tímida. La ciencia espiritual no lo hace en la misma forma. Sí, pero lo que sí se sabe es que cada ser espiritual, cuando se mira en su espejo interior, cuando se observa, cuando se canaliza internamente, cuando es capaz de comunicarse con esa voz interior, o cuando es capaz de comunicarse con ese avatar. Si han visto la palabra avatar van a entender que aquí tenemos un avatar, pero en otra parte, en otras dimensiones tenemos otro avatar, que sería ese yo superior. Cuando empezamos a hacer ese trabajo interno del proceso de comunicación, nos damos cuenta que trascendemos el tiempo, el espacio, la materia, porque somos energía y somos vibración. El caos del mundo actual es porque ha conceptuado que solamente es materia. Ahora, la materia es la mínima energía que existe. Por eso cuando estamos hablando de energía, estamos hablando que la energía física es la energía, entre comillas, básica. La verdadera energía es una energía de cohesión que va más allá de los fundamentos teóricos. ¿Sí? En el universo del pensamiento, en el universo de las ideas, está el universo
de dónde somos y a qué venimos en dimensiones de tercera, cuarta, quinta, sexta, y podemos seguir hablando de diferentes dimensiones. No se te olvide, eres un ser multidimensional, eres un ser físico, eres un ser divino, interdimensional y multidimensional. ¿Qué significa? Que en los momentos oníricos, en los momentos de sueño, en los momentos donde tú estás muy elevado, en ondas teta y delta, tienes acceso a verdades inimaginables, pero son tus verdades, porque nadie te las va a entender porque son tuyas, o porque los niveles de las personas que están alrededor no las van a entender. Por eso es muy difícil cuando una persona se quiere montar al manejo del liderazgo, a tomar un puesto, a dirigir, si no ha hecho un trabajo interior. Y lo vemos una gran cantidad de políticos actualmente que se fungen de salvadores y por su incapacidad de ser líderes no ejercen ese poder de liderazgo. ¿Y cuándo se ejerce el poder de liderazgo? Cuando lideras, cuando sirves, cuando ayudas a la supervivencia de una sociedad, cuando defiendes la familia, cuando defienden las instituciones. Eso es un verdadero líder. Los otros manejan conceptos de mezquindades por una sencilla razón, porque están entregando lo que hay en su corazón y han cerrado ese portal divino que tenemos. Entonces, cuando uno llama a la vida como esa necesidad básica de estar en ese enclave, de estar elevando su nivel material para encontrarse con esa parte divina espiritual, cuando tú lo entiendes, es cuando tú comienzas a darte cuenta que tú puedes manejar tu vida. Tu vida se eleva en la medida en que tú te eleves mental y espiritualmente. Esa es la vida. La vida es cuando tú te miras en el espejo y te sonríes y dices, me estoy cumpliendo conmigo mismo, estoy entendiendo cuál es mi propósito de vida. Pero lo has entendido, no por el propósito que te han encumbrado toda esta línea genealógica, sino porque tú entiendes que tú naciste al mirarte, tú naciste con ciertas habilidades, con ciertas particularidades, eres un ser peculiar, muy diferente a los demás. Y ahí así vas tomando tu destino, tu misión de lo que eres. Y al mirarte en ese espejo, vas descubriendo quién eres tú. Y cuando comienzas a mirarte en ese espejo y descubres quién eres tú, y sigues ahondando, te vas a dar cuenta que no eres esa suma de células, eres alguien que vino de dimensiones superiores. Y el concepto de enfermedad queda muy nimio, queda muy pequeño, porque estás entendiendo que deudas del pasado, que nosotros la podríamos llamar karmas, están influyendo en lo que tú eres y lo que te ha impedido que seas realmente tú, el verdadero tú que eres. Miramos la vida con desgano, no la entendemos, pero cogemos el camino fácil, incumplimos acuerdos, ¿sí? Cuando tú tienes un acuerdo, lo debes pensar, porque ese acuerdo tiene algo que para ti es demasiado vital, es un acuerdo para cumplir, ¿sí? El primer acuerdo que tiene el espíritu cuando viene aquí a la tierra utilizando un vehículo es sobrevivir, es optimizar su capacidad, es ser capaz como espíritu de manejar una materia llamada cuerpo, es utilizar la herramienta llamada cuerpo para empezar a entender el mundo de la tercera dimensión. Ese es el primer acuerdo que hay, supervivencia óptima, ¿sí? Esa herramienta llamada cuerpo es sacra, hay que cuidarla, pero los vaivenes de la vida, el entorno y aquellas cosas que paulatinamente te van metiendo a nivel inconsciente, te va forjando un destino muy diferente y te pierdes.
y por eso eres infeliz y por eso eres enfermo. Entonces lo primero es que ojalá los padres se den cuenta que tienen una misión muy importante cuando dan vida, cuando permiten que una entidad espiritual venga a la tierra a través de un manejo de concepción, de un coito. Me debería preguntar, ¿estoy preparado para ser padre? ¿Estoy preparado para ser madre? ¿Estoy preparado para darle la mejor educación a mi hijo? Y la mejor educación no es en los mejores colegios. La mejor educación es el ejemplo. Hacerle que respire ese bebé en un ambiente de crecimiento y sabiduría. Cuidar las palabras, porque las palabras representan simbolismos que apenas estamos entendiendo. Ahora, en la Babel de la incomunicación, las palabras generan cierto tipo de imágenes mentales que muchas veces nos alejan de lo que nosotros queremos decir. Y hay particularidades en las palabras que cuando las decimos estamos moviendo cosas en forma contraria. ¿Sí? Entonces, podríamos entender una palabra muy sencilla: antibiótico. Anti es contra la vida. Antibiótico, contra la vida. Anti, contra la vida. Cuando tú tienes una afección o una infección, te dan un antibiótico. Míralo eso. Y eso ya está grabado acá. La pregunta es, ¿creemos que esos parásitos, esos microbios, esos hongos y esos virus hay que matarlos? Son enemigos nuestros. ¿Qué pasó en mi interior que en un momento a otro dañé ese equilibrio? En la antigua Sumeria viene un amigo llamado Sergio Monor y comienza a mirar desde la antigua Sumeria, 5500 años antes de Cristo, en la Acadia, en esos conglomerados antiguos, y comienza a mirar la desviación del lenguaje, y luego llega al latín. Vamos a mirar la palabra éxito, que la hablan, sí, que mucha gente, y la mayoría explica que están hablando, tienes que tener éxito, tienes que tener éxito. Sí, entonces él mira desde esa antigüedad lo que significa la palabra éxito y se da cuenta en que ex, fuera de, hito, objetivo. Y mire, éxito es fuera del objetivo. Pero nosotros hemos hecho a éxito como el cumplimiento de metas a corto y largo plazo que nos van a brindar cierto nivel de felicidad. ¿Sí? Como la palabra antibiótico es contra la misma vida. Y tenemos una gran cantidad de palabras. Por eso el lenguaje es vida. Por eso los comunicadores deberíamos entender, cuando estamos comunicando, qué es lo que estamos hablando. ¿Estamos hablando palabras de vida o estamos generando, por qué no decirlo así, colapsos mentales donde los cuadros de imágenes mentales se pierden? Entonces, esa diferencia entre lo que somos como seres humanos y los animales tiene que ver directamente con el manejo de la comunicación. Por eso, el espíritu, cuando llega aquí a un cuerpo físico, lo primero que tiene que hacer es comunicarse. Y va a entrar en un ambiente donde si antes tenía, por decirlo así, siendo como espíritu, haciendo más o menos una proporción. 1.000.000 de vatios, eres tú. Vas a entrar en un cuerpo de 60 vatios. Pero ese cuerpo de 60 vatios te va a brindar hospitalidad y tú lo tienes que manejar. Lo tienes que ir llevando paso por paso para que te sirva en una herramienta. Sí, como herramienta en un universo de tercera dimensión. Hasta que te adueñes de él y lo vayas elevando en frecuencias, no manejando esa cantidad de batiaje, no, pero sí utilizándolo como un instrumento necesario para el propósito que vino a ser esa entidad espiritual. Y lo primero es experimentar a través de todos los sentidos, viviendo diferentes percepciones. Ahí es donde nosotros nos vemos. Pero ¿qué pasa? Ese primer acuerdo se pierde, porque esa entidad espiritual queda anonadada,
queda imbuida. Y es como si entrara por ese camino del útero, saliendo paulatinamente, a entrar a esa realidad de tercera dimensión, queda aplastado y queda esclavo del cuerpo, esclavo de las sensaciones. Y si tenemos una educación que nos habla que el universo es más espacio, energía y tiempo, donde estamos ahí enclavados, esa entidad en un momento a otro cree que no es entidad y cree simplemente que está ahí, es un cuerpo. Y el conocimiento ha sido para llevarnos a que somos cuerpo. Y todo lo que tenemos alrededor es que somos cuerpo, somos materia, somos seres instintivos. Y ese ser instintivo se pierde en la locura, en la lujuria, en una gran cantidad de animaciones programadas, donde deja de tener la coherencia. ¿Sí? Por eso, dicen la mayoría de sabios, que el ser humano es el mayor depredador de la naturaleza. Inclusive hemos bajado del estado instintivo a ser, entre comillas, animales, porque no hemos hecho el detente. Entonces, ese primer acto hostil se llama el desacuerdo del ser humano, de esa entidad espiritual, entrando en el cuerpo. Y luego vienen actos hostiles de papá y mamá, que en una u otra forma no entendieron que estaban cayendo un ser espiritual, sino simplemente otro cuerpo que alimentar. Luego viene una educación donde no te enseñan valores, y los mismos padres posiblemente no lo tengan, o sean acomodados a nivel de creencias. Y sigue aumentando ese acto hostil de incomunicación. Yo generalmente digo que el comunicar es dar vida. Y hay una frase de Hubbard que dice: un hombre está vivo en la medida en que se pueda comunicar. Ahora, cuando vamos creciendo, nos van entregando un código moral por imposición. Y ese código moral por imposición es inyectado. O lo haces o te vas para el infierno. O lo haces, sí, o no lo haces, pero estás perdiendo. No te dan la razón porque no tienes que hacer y te lo inyectan. Y resulta que como te lo inyectan, entonces se vuelve en un acto hostil, un acto que atenta contra ti mismo, contra tu manejo de acuerdo interior. Si miramos en el fondo, el ser humano es bueno. Sí, el ser humano es básicamente bueno. Pero cuando nosotros le empezamos a entregar una gran cantidad de conocimientos alejados de su propia realidad, entramos en transgresiones. Y esos actos hostiles nos llevan a una no supervivencia. Entonces viene en la escuela códigos morales, códigos de imposición. Luego te van alejando del universo más espacio, energía y tiempo y te dicen: no puedes tocar eso, no puedes probar eso, no puedes hablar porque eres un niño. Y en un momento a otro, esa gran cantidad de creencias te llevan a eso, alejarte de ti mismo. Tú no puedes expresar lo que sientes. ¿Sí? Y luego llegas donde el profesor sabio que te va a conducir en la sabiduría que él tiene, entre comillas. Pero ese profesor tampoco ha hecho un trabajo de interiorización. Y es un trabajo mezclado de frustraciones, de incapacidades, donde él te quiere entregar lo que también lo obligan a dar. Y no refuerza el acto de saber que tiene ese niño. Por eso los esquemas educativos que tenemos actualmente están equivocados. Sería muy bueno dedicarse en un país como Finlandia, donde prácticamente no hay exámenes, y van descubriendo qué es lo que le gusta al niño, luego al adolescente, y lo van conduciendo. Y son seres que paulatinamente se van acercando en lo que me gusta a la necesidad básica de ese espíritu, manejando el universo físico. Mira, hay que sacar lo mejor que hay en ti. Sí, no es un trabajo de emular lo que dijo este, o lo que estoy diciendo yo como profesor. Eso es una transgresión. Y esa transmisión es otro acto hostil que está dañando un acuerdo, porque la entidad espiritual vino a aprender, no a ser un loro, no a repetir conceptos que han repetido los demás. Puede entender ese principio como una enseñanza básica, pero él paulatinamente debe ir cribando, pasando por el sedazo y teniendo sus propios datos,
como datos verdaderos. Y seguimos entrando en esos códigos morales, y cuando crecemos, esos códigos morales por obligación nos alejan de nosotros mismos, porque no los hemos entendido como propios. ¿Sí? Debo estudiar, tengo que estudiar, tengo que trabajar. Y esa enfermedad que viene desde el vientre materno, desde el periodo de concepción, es más, viene desde un ego o desde un sin tiempo, porque he atendido pacientes que tienen enfermedades que van más allá del sin tiempo. Hace mucho tiempo en un trabajo que hice con un paciente, lo llevé y le pregunté dónde estaba, y me dijo, y es lo más grande que yo he escuchado, colócale 7 ceros a la eternidad. Yo todavía no lo entiendo. ¿Qué significa? Que entre la razón humana nosotros no podríamos medir el tiempo en dimensiones muy diferentes. ¿Sí? Pero esto también nos dice de la magnitud de lo cual vienes. ¿Quién eres tú? De lo grande que eres cuando tú comienzas a despertar. Entonces, cuando nosotros vamos prorrumpiendo en la vida, alejándonos a través de códigos morales de lo que somos, generando transgresiones, estamos generando desacuerdos que nosotros les llamamos un acto hostil. Para entenderlo, ¿qué es un acto hostil? Aquello que da en un acuerdo. Y el primer acuerdo es que el cuerpo es el vehículo necesario para que el espíritu se inspire. ¿Sí? A ver, podríamos decirlo así de una forma muy sencilla. ¿De qué le vale el frasco hermoso, lindo, si no tiene el perfume? Y ese perfume, cuando tú lo abres, coges la tapa y lo destapas, sale esa esencia que sería la parte espiritual. Entonces, quien debe brillar como perfume es tú, haciendo el trabajo que tú vienes para aprender en este universo físico. Entidad espiritual, haciendo un trabajo, el de conocer y estar por encima del universo físico. ¿Y cómo lo hace? Teniendo padres y un entorno preparado para ayudarte. Por eso nuestras sociedades no llevan a que el ser humano se pueda expresar libremente, no pueda que el ser humano pueda crecer. Y ahora con los nuevos regímenes que vienen, donde el Estado quiere volver al hombre esclavo, eso sí es peor. Hombres esclavos haciendo hombres esclavos. Una sociedad libre, en la medida en que tú tienes menos transgresiones contigo mismo, en la medida en que tienes menos actos hostiles, en la medida en que tú eres coherente y estás haciendo un trabajo de tu dimensión espiritual, haciendo lo que el Espíritu vino a hacer aquí en la tierra. Ese es un hombre libre. Un hombre libre es aquel que toma en sí la capacidad de afrontar y confrontar la vida con los mejores riesgos, pero tomando las mejores decisiones. Y puede decir, me equivoqué, pero aprendí. ¿Dónde está la vida del ser humano? Está en el reconocimiento de lo que es. ¿Sí? Y si tú no reconoces quién eres tú, ahí es donde está el problema. Hombre, conócete a ti mismo. Hombre, conócete a ti mismo. Ahí es donde debería enmarcar el concepto de los padres. Y ese concepto herencial se ha perdido, que lo tenían las antiguas culturas. Mírate en el espejo, comunícate con la naturaleza, no alteres los productos de la naturaleza, come lo que deben ser, sigue las mismas leyes terrenales. Hay una ley para cultivar, hay un tiempo para sacar el fruto. Todo estaba dado en ciclos, y esos ciclos se han ido perdiendo. Se está perdiendo en este momento el ciclo de la adolescencia, lo quieren dañar, o el ciclo de la infancia lo quieren dañar. ¿Por qué? Porque estamos siendo dirigidos por aquellas personas que no han hecho un trabajo interno y pueden ser eruditos. La definición de erudito es aquel que cree que sabe y en el fondo no sabe nada. ¿Sí? Es triste decirlo. Pero estamos hablando, vamos a preguntarle al sabio. Ya es hora que la experiencia espiritual sea la mayor sabiduría para tomar
decisiones correctas. El universo no funciona porque 2 más 2 es igual a 4. Tenemos caos. O sea, podemos tener un punto para empezar a manejar resoluciones. Pero las verdaderas soluciones la da el estado de conciencia de cada ser humano. Lo vemos fácilmente, lo vemos en el manejo a nivel de la enfermedad. Bruce Lipton, un gran médico que tuvo en sí la conciencia cuando trabajaba con células madres, se dio cuenta que cambiando aquí en el vidrio Petri, cambiando el entorno de las células cambiaban y hacían, por ejemplo, tejidos nerviosos, tejidos renales, tejidos hepáticos. Y dijo, cuando yo cambio en ese vidrio Petri, las condiciones, cambian las condiciones y se van formando diferentes tejidos. Cambiar las condiciones, lo dice Bruce Lipton. Y en un momento él entiende que 2 más 2 no es igual a 4. No entiende que nosotros no venimos de una herencia, sí, genética, pero también somos dueños de cambiar nuestro destino. Él entiende y ayuda a entender el concepto de epigenética. Primero te decían, esto es genético, tu enfermedad es genética y la debes sufrir. No. El entorno es el que ayuda al vicio de la genética cuando tienes un problema. Pero alrededor tuyo, epigenética, si tú cambias alrededor tuyo, tu medio ambiente, te puedes salvar y puedes cambiar las cosas. Entonces, cuando yo comienzo a cometer actos hostiles contra mí mismo, me voy ahondando más en el universo, más espacio, energía, tiempo en el universo físico, y me voy alejando de esa parte espiritual, esa parte de comunicación que yo debo tener. ¿Cómo comienzas tú a comunicarte? Entrando en ese silencio interior. Y nos lo han dicho la mayoría de religiones de altos seres de espiritualidad. Sosiega tu mente. ¿Sí? Entra a ese interior y escucha esas palabras internas. Escúchate. Y en ese silencio van a nacer la mayoría de direcciones necesarias para que tú te puedas encontrar. Pero hasta en eso nos hemos perdido. ¿Por qué? Por una razón. No tenemos tiempo para nosotros. El tiempo es oro, pero para perdernos, el tiempo no es oro cuando nos damos cuenta que podríamos empezar a manejar el tiempo según una dirección dada. El reconocimiento de que eres una entidad espiritual viviendo una experiencia material. ¿Sí? Los mayas hablan de mundo ilusorio. Los antiguos derviches, los antiguos maestros hablan, estoy hablando de los orientales, hablan del mundo maya a nivel de la ilusión. Todo es ilusorio. En el fondo, estamos viviendo como en una programación. Inclusive hay otros que se aventuran a decir que nos dirige una gran computadora y nosotros es como si estuviéramos en un meta-universo donde nos guían y nos manejan y hemos perdido el libre albedrío. Puede ser cierto. En el fondo yo lo siento así. Porque he atendido pacientes que tienen múltiples valencias, donde menos la valencia que es él, es su propia personalidad. Actúa como mamá, actúa como papá, actúa como el niñito que nunca creció, actúa o tiene la personalidad de la primer novia, actúa como la nana. Y cuando uno lo mira, es un conjunto de personalidades menos él. ¿Por qué? Porque no le enseñaron a cribar, a mirar qué es lo que quiere él, a mirar cuáles son sus defectos. Tanto el papá como la mamá, los abuelos y los ancestros han cometido actos hostiles, pero nosotros debemos empezar a cortar eso. Por eso se habla de las constelaciones familiares, se habla de terapia sistémica, pero de lo que sé hablar es que tú eres una entidad espiritual.
Entonces, cuando tú vas creciendo en la vida, tú te adhieres a códigos morales. Tenemos códigos religiosos que en un alto grado nos pueden dar supervivencia. Pero la supervivencia es macra cuando sales de lo religioso y entras al plano ético, sales de lo moral y entras a tu plano ético, donde tú sabes que ser ético te da supervivencia. Y esos códigos morales que están en textos religiosos. Cada empresa tiene sus códigos morales, ¿sí? Los vemos inclusive en cada profesión. Pero cuando yo decido, entro en un estado que se llama código ético. Y es que yo he cribado que me sirve, que es mío y que puedo manejar. Entonces, estamos haciendo una gran cantidad de actos hostiles que van en contra de acuerdos. Nuestros padres también nos llevan a que nosotros tengamos actos hostiles, porque ellos muchas veces han fallado como padres, los profesores también, el entorno falla, y seguimos acumulando actos hostiles, actos hostiles, actos hostiles. Y en un momento entramos en la justificación. Pero todos esos actos hostiles que van entrando ahí, entran como si fueran frases hipnóticas, estados hipnóticos a nivel emocional, hacen que el inconsciente nos vaya direccionando. Y recordemos que el inconsciente, sí, maneja el 95% de lo que somos. Y el inconsciente no difiere si esto es bueno, si esto es malo, sino actúa en automaticidad. Y ya tenemos un camino dirigido totalmente por el inconsciente, donde el consciente prácticamente es un esclavo. ¿Sí? Y no nos preguntamos, ¿qué hago aquí? ¿Qué quiero yo? ¿Qué estoy pensando? ¿Cómo estoy manejando mi vida? Y seguimos en ese discurrir, y esos códigos morales nos llevan a algo, a creer en los demás sabiendo que no creo en mí. En un momento a otro, cuando tú te adhieres a un código moral, cúmplelo, porque la mayoría de códigos morales tienden a ser buenos. Pero cuando yo decido que ese código moral lo necesito, yo me voy volviendo ético. Entonces, cuando una persona está de acuerdo en seguir un código moral, sí, y comienza a no seguirlo, pero él no quiere demostrar que no se ha salido ese código, comienza a hacer ocultaciones. Y las ocultaciones, no solamente le estoy ocultando a los demás, sino me estoy ocultando yo. Y una ocultación también es un acto hostil. Cuando yo trato de escucharme en la noche, estoy en la cama, saco un tiempo para mí. Y comienzo a mirar en el transcurso del día lo que hice, que todo el mundo lo debería hacer. Es una forma de empezar a cribar pensamientos, es una forma de aumentar la memoria, pero también es una forma de empezar a redirigir los pensamientos y empezar a mirar qué es lo que quieres hacer tú. Eso te ayuda a que te encumbres. ¿En qué fallé hoy? ¿Cómo lo hice? ¿Qué actos cometí? ¿Qué ocultación hice? ¿Por qué no dije lo que tenía que hacer? Porque muchas veces esa ocultación la puedo hacer porque yo la cometo por comisión o porque yo la oculto. Cuando yo no digo, es un acto hostil a nivel de una comisión porque lo cometí, pero lo oculté. Y esas ocultaciones son actos hostiles. ¿Sí? Como le digo a mi señora que estoy saliendo con la vecina. Estoy fallando en un acuerdo. Cuando yo me caso, estaré contigo en la alegría, en la tristeza, en la pobreza, y hasta que la muerte nos separe. Eso es un acuerdo. Y ese acuerdo se daña por actos hostiles. Pero se daña también por ese encumbramiento que hay, nefasto, de todo lo que yo he recibido a nivel inconsciente, porque el inconsciente es mecánico. Si el papá decía, es que yo soy un hombre, y un hombre lo que le gusta es casar mujeres, y si ese bebé lo recibe como una orden ingráfica, a pesar de que cumplió, de que se casa y tiene un acuerdo, ese acuerdo lo va a dañar, va a tener que empezar desavenencias inconscientes,
y son inconsistentes porque no saben de dónde viene, pero va a seguir la orden primaria. Y la orden primaria es que un hombre es hombre cuando engaña a la mujer, un hombre es hombre cuando tiene muchas mujeres. ¿Sí? Es decir, si nosotros vamos a entender esas transgresiones que vienen desde atrás, con esas transgresiones puede venir la enfermedad. Tenemos una enfermedad espiritual, moral, ¿sí? Mental, fisiológica y estructural. Por eso, esta sociedad está enferma. Esta sociedad calma un dolor con un analgésico, una fiebre con un antipirético. Pero ¿cómo se calma los alejamientos de los códigos morales, de los códigos éticos, de las ocultaciones y los actos hostiles? Y ahí es donde debe estar el verdadero terapeuta. El terapeuta te debe ayudar a enrutar el camino. Porque este terapeuta, que se va a convertir posteriormente en un sanador, te va a ayudar en esos procesos. A que tú digas, yo me enfermo porque estoy en una forma incoherente conmigo mismo. Yo me enfermo porque estoy teniendo ocultaciones y errores con la gente que yo quiero. Yo me enfermo porque estoy cometiendo actos hostiles. Yo me enfermo porque dejé de ser ético. ¿Sí? A eso debemos llegar. Si una sociedad en estos momentos quiere tener supremacía y quiere tener supervivencia, debe empezar a dar el otro camino. Todos debemos remar en la misma dirección hacia logros y metas definidas. Me llama mucho la atención en lo que hemos hablado. Es que esta sociedad, la nuestra, no quiere escuchar. Tenemos un aceleramiento del tiempo, una música acelerada, se perdió la poesía, se perdió la verdadera rima a nivel de las composiciones. ¿Sí? Nos volvimos esclavos de un celular. No decimos un te quiero, un te amo, un te agradezco. No amo ni siquiera las gracias. Creemos que el mundo es nuestro. Se falla en el respeto de los hijos con los padres o de los padres con los hijos. ¿Sí? No escuchamos a aquellas personas que han vivido la vida y nos creemos sabios. Y eso es lo que lleva a que una sociedad se pierda, porque no se escucha a sí misma. Por eso todavía hay sociedades, como en ciertas partes del Tíbet, que fue masacrado por el poder, entre comillas, amarillo. En Japón, donde todavía se escucha al anciano. Ahí es donde está nuestro trabajo. ¿Qué es la vida? La vida es la relación entre el universo físico y el universo espiritual. ¿Dónde está la vida en nosotros? Empezar a dejar de ser tan materialistas y empezar a encumbrarnos. Yo recuerdo la frase de un escritor que decía: hay momentos tan tristes, en que la sonrisa de un niño es triste y ya la vemos tristes. Nosotros manejamos la vida sin entenderla. ¿Sí? Porque para manejar la vida hay una gran cantidad, hay un mare magnum de datos y nos perdemos en datos. Pero solamente aquellos datos que son datos vitales, datos de las leyes de la misma vida, nos ayudan a entenderla. Y a toda hora la justificación podría ser un acto hostil y nos perdemos en actos hostiles. Hoy traía otro tema, pero cuando yo salgo, cuando yo tengo un paciente, un cliente, o cuando yo me encuentro con alguien, todo aquello que en una u otra forma había planeado se pierde. ¿Sí? Y nos alejamos de eso. Y yo me dejo llevar, me suelto.
Va a llegar el día en que comience a hablar de por qué somos multidimensionales, interdimensionales, porque somos divinos. Va a llegar el día en que vamos a hablar de diferentes planos. ¿Sí? Va a llegar el día. De todas maneras, recordemos que esta es conciencia, sanación y liderazgo, y que estamos prestos a recibirlos en una cita que nosotros tenemos los miércoles, todos los días, de 2:30 en adelante, a veces 2:30, a veces 3, por las vicisitudes de la vida. Les deseo una feliz tarde. Su médico amigo Iván Rodrigo Páramo se despide. Me pueden localizar al 320-245-3044, que con gusto los estaré esperando. Y también me pueden localizar en el correo iropa31@hotmail.com, ibar31, I de iglesia, V de vaca, A de amor, R de ropa, P de papá, 31@gmail.com. Les deseo una feliz tarde y estamos prestos a escucharlos.